Solo existe un hombre capaz de solucionar el enorme problema del Real Madrid. Tal vez no sea el nombre más atractivo desde lo futbolístico, porque hace tiempo dejó de ser protagonista absoluto en la élite europea, pero justamente ahora es José Mourinho quien más necesita el Madrid. Y la razón es bastante simple. El Real Madrid atraviesa probablemente el momento más caótico de toda la era Florentino Pérez. Y esta vez no se trata únicamente de mal juego, derrotas dolorosas o eliminaciones en Champions League. El problema explotó dentro del propio vestuario. El club que durante décadas representó liderazgo, control y mentalidad ganadora, hoy parece completamente roto emocionalmente. En los últimos días, la situación alcanzó un nivel absurdo. Federico Valverde y Tchouaméni protagonizaron dos peleas en menos de 24 horas dentro de Valdebebas, y una de ellas terminó con Valverde sangrando, hospitalizado y recibiendo puntos en la cabeza después de golpearse violentamente contra una mesa durante el enfrentamiento. Y lo peor es que todo esto ocurrió pocos días antes de un clásico decisivo. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir rumores de conflictos entre Rüdiger y Carreras, jugadores molestos con Arbeloa, filtraciones constantes hacia la prensa y una plantilla completamente dividida en grupos. El Madrid parece vivir una auténtica guerra interna. Y quizá la imagen que mejor resume este caos fue la de Mbappé saliendo del entrenamiento sonriendo después de otra discusión dentro del vestuario, como si estuviera totalmente desconectado de la crisis alrededor. Por primera vez en muchos años, el club más grande del mundo transmite sensación de desorden, falta de liderazgo y ausencia total de control. Y justo en medio de este escenario aparece un nombre que parecía imposible: José Mourinho. Según Fabrizio Romano, las conversaciones entre el Real Madrid y el técnico portugués están bastante avanzadas. Y sinceramente, cuanto más se analiza la situación actual del club, más lógica parece esta posibilidad, porque quizá el único entrenador capaz de entrar en un vestuario emocionalmente destruido sea precisamente el hombre más intenso, polémico y autoritario del fútbol moderno. Lo más curioso es que no sería la primera vez que Mourinho aterriza en un Real Madrid herido. Cuando llegó en 2010, el contexto era distinto, pero la sensación era muy parecida. El Madrid venía golpeado por años de fracasos en Champions, eliminaciones humillantes y el dominio absoluto del Barcelona de Pep Guardiola. Florentino Pérez ya había comenzado su segunda era galáctica fichando a Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema, Xabi Alonso y muchas otras estrellas. El equipo tenía talento, marketing y nombres gigantescos, pero le faltaba carácter competitivo. Necesitaba alguien capaz de transformar ese grupo en una máquina mentalmente preparada para sobrevivir contra el Barça más dominante de la historia. Y ahí apareció Mourinho. Después de eliminar precisamente al Barcelona con el Inter en Champions League, Florentino entendió que el portugués era mucho más que un entrenador. Mourinho era un líder de batalla, un técnico capaz de construir identidad, blindar psicológicamente al vestuario y convertir la presión en obsesión competitiva. El famoso nosotros contra todos nació justamente en aquella etapa, y guste o no su estilo, funcionó. Ese Real Madrid se convirtió en uno de los equipos más competitivos de la historia reciente. Fueron 100 puntos en la liga, 121 goles en una temporada y un grupo que finalmente dejó de temerle al Barcelona. Mourinho consiguió que el Madrid volviera a creer que podía mirar a Guardiola de igual a igual. Y quizá eso sea precisamente lo que hace tan interesante esta posible vuelta, porque hoy el Madrid vuelve a parecer un club emocionalmente destruido, lleno de estrellas sin equilibrio y jugadores que ya no respetan absolutamente a nadie dentro del vestuario. Y si existe un entrenador que ya entró antes en un ambiente así y logró transformar el caos en competitividad, ese entrenador es José Mourinho. Lo que hacía diferente a Mourinho de prácticamente cualquier otro entrenador de su época era que no intentaba solamente construir un equipo fuerte dentro del campo. Él creaba una mentalidad casi obsesiva dentro del vestuario. Mourinho transformaba futbolistas en soldados. Y quizá eso sea exactamente lo que le falta al Real Madrid hoy, porque actualmente el club parece dividido en pequeños grupos, luchas de ego y conflictos internos constantes. Existe una sensación muy clara de que nadie juega realmente por el colectivo. Cada estrella parece más preocupada por su imagen, su protagonismo y su propia carrera. Pero Mourinho siempre funcionó de manera completamente opuesta. Desde el Porto, pasando por Chelsea e Inter, hasta llegar al Real Madrid, construyó sus equipos a través de una sensación muy fuerte de unión contra un enemigo común. En Madrid, ese enemigo era el Barcelona de Guardiola, la prensa española, la UEFA y hasta los árbitros. Mourinho lograba que el vestuario sintiera que todo el mundo estaba contra ellos, y eso terminaba creando
creando un grupo extremadamente unido a nivel emocional. Sergio Ramos, Pepe, Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, Arbeloa e incluso jugadores más técnicos como Özil compraron totalmente esa mentalidad. El Madrid de Mourinho quizá no era el equipo más bonito del planeta, pero sí era uno que entraba al campo dispuesto a competir hasta morir. Y honestamente, cuando uno mira al Madrid actual, parece exactamente lo contrario. Hoy el club transmite una fragilidad emocional gigantesca, un equipo sin identidad, sin conexión y sin espíritu colectivo. Tal vez por eso tanta gente empieza a ver a Mourinho como la solución ideal para este momento, porque él no llegaría para agradar al vestuario, llegaría para controlar el vestuario. Y ahí aparece quizá el punto más importante de todos, la autoridad, porque el gran problema del Real Madrid hoy no parece solamente táctico, parece jerárquico. Los jugadores ya no respetan a nadie. Xabi Alonso intentó imponer disciplina, intensidad y orden, pero perdió rápidamente al grupo. Vinicius explotó después de ser sustituido en un clásico y se fue directamente al vestuario. Valverde se quejó públicamente por jugar como lateral derecho. Mbappé fue señalado por liderar rebeliones internas e incluso ignorar decisiones del club. Y Arbeloa parece todavía más perdido dentro de todo este caos. Filtraciones constantes, discusiones internas y un ambiente fuera de control se volvieron parte de la rutina. Pero Mourinho siempre representó exactamente lo contrario. Podías odiarlo, criticarlo o discutir con él, pero nadie se atrevía a ignorarlo. Su presencia dentro de un club era gigantesca. Dominaba las ruedas de prensa, dominaba el ambiente y sobre todo dominaba el vestuario. Y el mejor ejemplo fue precisamente su primera etapa en el Real Madrid. Mourinho llegó a un equipo lleno de estrellas como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Casillas y Kaká, y aún así consiguió imponerse inmediatamente, porque los jugadores sentían que él era mucho más que un entrenador. Mourinho era prácticamente un general, y eso marca una diferencia enorme en un club que hoy parece completamente sin mando. Tal vez por primera vez en muchos años, el Real Madrid necesite menos un genio táctico y más una personalidad fuerte, capaz de recuperar el respeto dentro del club, porque lo que vive hoy el Madrid no parece una crisis normal de fútbol, parece un colapso emocional absoluto. Y a lo largo de la historia, pocos entrenadores supieron controlar ambientes caóticos tan bien como José Mourinho. Y quizá la parte más curiosa de este posible regreso de Mourinho sea justamente que él ya vivió algo muy parecido dentro del propio Real Madrid, porque mucha gente recuerda solo los títulos, las peleas con Guardiola o las ruedas de prensa incendiarias, pero la realidad es que Mourinho también tuvo que lidiar con filtraciones internas, grupos divididos y guerras dentro del vestuario madridista. En aquella época, la plantilla estaba partida en varios sectores: jugadores españoles muy conectados con la selección, futbolistas cercanos a Casillas, otros totalmente alineados con Cristiano Ronaldo y el propio Mourinho sospechando constantemente de información interna llegando a la prensa. El portugués incluso llegó a hablar de traiciones dentro del club y sinceramente, cuando uno mira el escenario actual, parece casi un déjà vu. Hoy el Real Madrid vive un problema muy parecido. Cada semana aparecen filtraciones sobre discusiones, conflictos internos, jugadores molestos, entrenadores debilitados y un vestuario completamente dividido. La diferencia es que Mourinho en aquel momento no intentaba esquivar el incendio, lo enfrentaba de frente. Si sentía que estaba perdiendo el control del ambiente, compraba la pelea con jugadores, prensa, directiva e incluso con ídolos del club. Y eso es precisamente lo que parece faltar en el Madrid actual. Hoy da la sensación de que nadie quiere chocar de verdad con las grandes estrellas de la plantilla. Algunos futbolistas parecen haber ganado demasiado poder dentro de la institución. Mourinho nunca aceptó ese tipo de jerarquía paralela y quizá por eso Florentino Pérez estaría pensando en él ahora, porque el presidente probablemente entiende que el problema actual del Real va mucho más allá de la táctica o de los resultados. El club perdió jerarquía, autoridad y hasta miedo competitivo, y Mourinho quizás sea uno de los pocos entrenadores capaces de entrar en un ambiente tóxico e imponer respeto desde el primer día. Además, hay algo que Mourinho siempre supo hacer muy bien: convertir el dolor en obsesión competitiva. Y quizá el Real Madrid necesite exactamente eso ahora, porque el club actual parece emocionalmente acomodado, una plantilla llena de estrellas, contratos millonarios, fama mundial y jugadores que muchas veces parecen más preocupados por su imagen que por el colectivo. Pero el Madrid de Mourinho era exactamente lo contrario. Era un equipo que jugaba al límite emocional todo el tiempo. El ejemplo perfecto fue aquella temporada de los 100 puntos en la Liga. El Barcelona de Guardiola todavía era considerado el mejor equipo del mundo, pero Mourinho logró que el Real Madrid compitiera a un nivel brutal. Fueron 121 goles, récords históricos y una intensidad competitiva casi enfermiza. Aquella plantilla tenía hambre, rabia y obsesión por ganar. Y eso no apareció por casualidad. Mourinho
creó esa mentalidad, hizo que los jugadores sintieran que estaban en una guerra constante. Y cuando vemos al Madrid actual siendo superado emocionalmente por el Barcelona, eliminado de forma pasiva en Champions y protagonizando peleas absurdas dentro de Valdebebas, queda claro que el club perdió exactamente eso, mentalidad competitiva. Hoy el Real parece un equipo frágil. Cuando sufre presión, se rompe. Cuando pierde el control del partido, entra en pánico. Cuando aparecen conflictos internos, nadie asume el liderazgo. Mourinho quizá ya no sea el revolucionario táctico de otros tiempos, pero mentalmente, pocos entrenadores en la historia han sabido transformar grupos rotos en máquinas competitivas como él, y por eso su posible regreso es tan peligroso, pero también tan fascinante. José Mourinho solo tendría sentido en el Real Madrid actual si recibiera algo que prácticamente ningún entrenador reciente tuvo en el club: autonomía total, porque el problema del Madrid hoy va mucho más allá de un sistema táctico, una alineación o un cambio de entrenador. El club atraviesa una crisis estructural dentro de la propia plantilla. Es un grupo lleno de estrellas, contratos gigantescos, jugadores intocables y futbolistas que desde hace tiempo ya no ofrecen un rendimiento proporcional al espacio que ocupan. Y sinceramente, si Florentino Pérez realmente quiere que Mourinho reconstruya este Real Madrid, tendrá que darle poder real al portugués. Poder para decidir quién juega, quién sale, quién llega y sobre todo, quién ya no tiene sentido mantener dentro del proyecto. Porque a diferencia de Mbappé, que aterrizó en un Real Madrid campeón de Europa, ganador de 2 dobletes en los últimos años y viviendo una de las etapas más dominantes de su historia reciente, Mourinho llegaría a un escenario completamente distinto. Mbappé llegó como la pieza final de un proyecto ganador. Mourinho llegaría como el hombre encargado de rescatar a un club emocionalmente destruido, una plantilla en guerra interna, sin identidad, sin liderazgo y con el riesgo real de entrar en una tercera temporada consecutiva sin títulos. Y eso es casi impensable para un club de este tamaño. Estamos hablando del Real Madrid con el estadio más moderno del planeta, la mayor facturación del fútbol mundial, más de 200 millones invertidos en fichajes, Mbappé, Vinicius, Bellingham y una generación repleta de estrellas. Y aún así, la sensación alrededor del club es de absoluta inseguridad. El Madrid entra en la nueva temporada rodeado de dudas, desgaste emocional y un ambiente cada vez más tóxico. Y una de las raíces más grandes de este problema está justamente en la incapacidad del Real Madrid para desprenderse de jugadores que ya no rinden al nivel esperado. Y esto no es algo nuevo. El club arrastra este problema desde hace años. Basta mirar la plantilla de la temporada 2021-22. ¿Cuántos jugadores estaban prácticamente desaparecidos? Bale, Hazard, Jovic, Mariano, Vallejo, futbolistas con salarios gigantescos, ocupando espacio y casi sin minutos. Incluso se podrían sumar nombres como Isco, Ceballos y el propio Marcelo, que aunque todavía ayudaba en ciertos momentos, ya estaba muy lejos de su mejor nivel físico y futbolístico. En otras palabras, casi 7 jugadores de una plantilla de 25 estaban prácticamente inactivos. Y eso es absurdo para cualquier gigante europeo. Además del daño deportivo, también existe un impacto financiero enorme, porque esos jugadores siguen cobrando salarios altísimos, perdiendo valor de mercado y dificultando cualquier renovación real de la plantilla. Y el problema vuelve a repetirse ahora. ¿Cómo convences a un futbolista como Camavinga de abandonar el Real Madrid? Juega en el club más grande del mundo, tiene estatus, un salario altísimo, contrato hasta 2029 y todavía conserva mercado por su edad y potencial. Aunque no haya rendido al nivel esperado durante varias temporadas, prácticamente no existe incentivo para pensar en salir. Y eso crea una trampa peligrosísima para el club. El Madrid acumula nombres, salarios y egos, pero no consigue renovar realmente la plantilla. Mourinho históricamente nunca tuvo miedo de tomar decisiones incómodas. Si entendía que un jugador ya no servía para el proyecto, pedía su salida sin dudar. Y quizá eso sea exactamente lo que necesita el Real Madrid ahora mismo. Menos marketing, menos intocables y más decisiones duras, pensando únicamente en reconstruir un equipo competitivo otra vez. Hoy el Madrid parece perdido, sin autoridad, sin identidad, sin control sobre el propio vestuario. Los jugadores parecen más grandes que los entrenadores. Las filtraciones internas se volvieron rutina. Las peleas físicas dentro de Valdebebas ya forman parte del día a día y el ambiente parece cada vez más tóxico. En ese contexto, Mourinho aparece casi como un último intento desesperado por recuperar liderazgo dentro del club, porque si existe un entrenador en el mundo capaz de entrar en un vestuario en guerra civil sin miedo
miedo al conflicto, ese entrenador es José Mourinho. Claro que existen dudas. El fútbol cambió, los jugadores cambiaron, la relación entre plantilla y entrenador ya no funciona igual que en 2010 y mucha gente se pregunta si el estilo explosivo del portugués todavía podría funcionar en el fútbol moderno, pero al mismo tiempo, quizá ningún entrenador encaje tanto con el momento actual del Real Madrid como él, porque antes de pensar en fútbol bonito, posesión o esquemas tácticos, el Madrid necesita volver a ser un club fuerte mentalmente. Necesita recuperar respeto, necesita recuperar autoridad y guste o no, muy pocos nombres en la historia del fútbol representan eso tan bien como José Mourinho. ¿Cuál es su opinión sobre esta crisis del Madrid? No olviden dejar su like en este video y suscribirse al canal para más contenidos como este.